Muy buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, pues para cerrar con broche de oro tenemos a estos dos invitadazos de lujo para hablarnos sobre los beneficios de pertenecer a la ANDA. Voy a presentarlos, que creo que no necesitan mayor presentación. Empiezo con Alejandro Calva. Con más de 30 años de trayectoria y una destacada participación en más de 50 proyectos teatrales, 25 largometrajes y diversas producciones televisivas, Alejandro Calva es un referente del talento actoral mexicano. Galardonado con el premio AMCT al mejor actor en 1998 por su interpretación de Oscar Wilde, ha brillado en otras obras recientes como Idiota y Privacidad, junto a Diego Luna. En cine, fue nominado al Ariel como mejor actor por Manos Libres y participó en cintas como El Infierno, Backyard y Una mujer sin filtro. En televisión dejó huella en series como Los Simuladores, La Reina del Sur y El Recluso, transmitidas en plataformas como Netflix y Telemundo. Recientemente protagonizó Viaje al Centro de la Tierra y El Mantequilla, Maestro de la Estafa. En 2024 participó en El Maleficio en el Canal de las Estrellas y Ojitos de Huevo en Netflix, consolidando su presencia en el teatro, el cine y la televisión. Bienvenido, Alex. Me robaste 10 años de carrera. 40, bueno, 40. Daniel Jiménez Cacho. Nacido en Madrid y criado en México, donde se trasladó con su familia siendo niño. Este actor se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México, complementando sus estudios en Francia e Italia en arte dramático, danza y canto. Su debut en el cine llegó en 1987 con Herencia Maldita y poco después protagonizó Teresa junto a Salma Hayek. Su carrera despegó internacionalmente en 1993 con Cronos, bajo la dirección de Guillermo del Toro, consolidándose como una figura destacada del cine mexicano en películas como Nicotina, La Zona y Arráncame la Vida. Paralelamente, triunfó en el cine español con títulos como La Mala Educación, Blancanieves, por la que fue nominado al Goya como mejor actor de reparto, y Las Vidas de Celia. En 2002 debutó como director teatral en El Homosexual y en 2013 como director televisivo con Crónica de Castas. Su trayectoria internacional incluye proyectos como La Promesa, La Cordillera y Sama, consolidando su posición como un actor versátil y multifacético en la escena global. Bienvenido, Daniel. Y nuestra moderadora del día de hoy será nuestra secretaria de Trabajo, Lourdes Garza. Bienvenida. Pues nuevamente, bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hablaremos de los beneficios, la ANDA, la historia, un poquito de todo. Es nuestra última plática, obviamente lo hemos hecho con mucho gusto, sabemos que el interés de todos es conseguir trabajo y pues el día 1, 2 y 3 se ha enfocado un poquito a eso, pero al final del día pues estamos en un teatro de la ANDA, lo generó la Secretaría del Trabajo y queremos hablarles un poquito de lo que es el sindicato y la labor. Entonces me gustaría empezar con la pregunta, cualquiera de los dos que me quiera responder, ¿cómo empezó esta relación entre Alejandro o Daniel con la ANDA? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento de su carrera? ¿Puedes, si quieres? Hola, buenas tardes a todos. Lo primero que me gustaría decir es que hoy me acordé de, al ver tantos jóvenes aquí, me acordé de una asamblea a la que vine hace 5 años, yo creo, donde se estaban discutiendo reformas al estatuto, pero a gritos. No sé si a alguien le haya tocado aquellas épocas de 32 horas gritando. Y dice un compañero, si modifican ese estatuto, esto se va a llenar de jóvenes. O
sea, el argumento... y entonces hoy ver esto lleno de jóvenes, pues me alegra mucho. Me alegra mucho. Quiere decir que vamos bien, ¿no? Vamos bien. Yo de joven, cuando llegué a la ANDA, pues no era por voluntad, era obligatorio. Era obligatorio porque así era la ley y así digamos que el PRI y el gobierno establecieron que para trabajar tenías que pertenecer a un sindicato. Ese sindicato tenía que estar afiliado a la CTM y tenías que votar por el PRI, además. O sea, lo que se llama el corporativismo, que era el control de toda la fuerza trabajadora. Esa es la ANDA que yo conocí. Y entonces, obviamente eso, pues tenía muchos problemas pues de coacción ideológica y de corrupción. Entonces, para mí pues siempre fue horrible. A mí no me gustaba venir, ni me sentía identificado, sentía que entraba a una caverna de túnel del tiempo, donde yo no tenía nada con nadie que compartir ni intercambiar, ¿no? Pero era obligatorio, era obligatorio. Todavía me acuerdo haber peleado para abrir un telón en un teatro del Seguro Social, una obra de teatro que hicimos con Jesús Rodríguez, y alguna delegada de la ANDA dijo no van a abrir porque no estaba sindicalizada la obra, los actores. ¿Y cómo que no vamos a abrir? Y sí vamos a abrir, y a empujones. Entonces yo empujé a la delegada y Jesús abrió el telón y dimos función. Entonces, ¿cómo sería de cerrado ese mundo que surgió una disidencia importantísima que se llamó el Sindicato de Actores Independientes? Donde estaban, para mi gusto, los mejores actores, a los que a mí me interesaban, ¿no? Eso fue muy complicado, pero tuvo sus victorias. Obviamente decían, pues tú eres del Sindicato de Actores Independientes, no vas a trabajar en esta y en esta película. Entonces el sindicato dijo, pues yo hago mis películas. Y hubo algunas muy buenas, como María de mi corazón, ¿no? Con Héctor Bonilla. Entonces, ¿cuánto habrá durado esa experiencia del SAI? 5 años, 6 años. Y pues se desinfló, ¿no? Se desinfló y hubo que volver acá. Desde entonces, pues yo sí fui testigo, yo estaba lejos, esa es la verdad, estaba lejos, no lo entendía, pero empezó a ver y empecé a reconocer compañeros que decían, tenemos que modificar esto, ¿no? Hacer un sindicato que sí nos represente, que pues, sintamos que pertenecemos, ¿no? ¿Cómo cambió la cosa? Que, por ejemplo, desde aquí del sindicato había un camino para ser diputado, por ejemplo. Era ese mundo. Si le agarrabas bien la onda, te alineabas y entrabas a la red. Ya sabemos que son redes de corrupción, ¿no? Redes de corrupción que se alimentan con corrupción. Si le entras bien al juego, puedes acabar de diputado, ¿no? Del PRI. Solamente, ¿no? Entonces, lo digo esta historia porque esa modificación que requería, o sigue requiriendo, este sindicato, pues es como la modificación que requiere para mí el país. Entonces venía aquí a las asambleas y me daba cuenta que es como un microcosmos, ¿no? Aquí se refleja toda esta estructura de un país dominado por un solo partido, ¿no? Controlado todo, con la corrupción que eso genera, y pues esos 80 años, 90 años de eso, genera una cultura que aunque cambie la directiva, pues abajo eso nada se mueve,
¿no? Entonces decía, pues se parece a nuestro país, pero ¿qué hacemos, no? Y bueno, ahí, gracias todavía me acuerdo, hice una obra donde Rogelio Guerra, hicimos un Hamlet, donde Rogelio Guerra me dijo, pero ven. Y yo decía, no, o sea, no puedo, es que no hay nada, nada me habla a mí, nada me... Pero me acuerdo que él estuvo también en una lucha reformadora, hoy pues... Por la cual perdió el nombre. ¿Eh? Por la cual perdió su nombre. O sea, fue cuando se enfrentó, en la ANDA hacemos una cosa que se llaman juntas de especialidad, y esta era la junta de especialidad de televisión, y estaban luchando, no recuerdo si eran los extranjeros, los directores o algo así con TV Azteca, y Rogelio estaba ahí. Entonces Rogelio pone, digamos, se ponen firmes, hacen como el planteamiento, y es en ese momento cuando TV Azteca le quita el nombre a Rogelio Guerra. Y Rogelio Guerra ya no podía llamarse Rogelio Guerra. Bueno, pues de ese tamaño, ¿no? Entonces luego, pues yo me empecé a dar cuenta personalmente de que era para mí muy importante sí pertenecer, ¿no? Sí pertenecer a un sindicato. Yo creo que pues de joven, entre que la ANDA era lo que era y entre que yo era muy joven e ignorante, pues no sentía esa necesidad. Con la edad me fui dando cuenta de lo importante, ¿no? De lo importante que es estar organizados y tener un lugar que nos haga fuertes, que nos represente, donde fortalezcamos nuestra comunidad para poder ser escuchados frente a la autoridad, frente a los patrones. Ahorita podemos ir hablando de tantas cosas que todavía no suceden y deberían suceder, pero bueno, yo me incorporé un poco más cuando presentando una planilla con Jesús Ochoa y con Alejandro. O sea, ahí empecé a venir a las asambleas y a entender la magnitud de la tarea de mover esto y modificar esto, ¿no? Pues veía la revista La Voz del Actor y no sé, siempre sentía yo que era como que traía un delay de 20 años la cosa, ¿no? Pues sí, efectivamente no estaba representando a lo que está pasando o otras cosas, ¿no? Muy asociado quizá a la gente que cotizaba más, ¿no? Como gente de Televisa, que pues tienen evidentemente una participación muy importante, ¿no? Pero sobre todo con esta ideología priista, básicamente, que se filtraba aquí. Entonces, modificar eso, pues, toma tiempo, pero bueno, a mí me sirvió mucho entender también lo importante que es la diversidad, ¿no? Decir, bueno, yo he trabajado de esta manera, yo digo que las cosas son así, pero me siento en el auditorio y tengo a una compañera que viene de otro lado completamente y a otra actriz que lleva 20 años más que yo y a un joven, y a mí eso me empezó a parecer muy enriquecedor, ¿no? La diversidad a la que podía tener acceso aquí, a modos diferentes de enfrentar la carrera. Entonces eso me sigue pareciendo muy enriquecedor. Vaya, no sé, hay muchas cosas que deberíamos ser capaces de hacer, pero es muy fácil hablar y ahorita yo ponerme a decir, ¿por qué no deberíamos de, pues, hazle, ¿no? En ese sentido creo que ustedes como jóvenes, la mayoría de jóvenes que hay aquí, son los que pueden llegar un grupo de 2 o un grupo de 15 a decir, como miembros de este sindicato queremos tener esto, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, creo que eso es
siempre lo he pensado, que es, los cambios pues no nos los regala nadie desde arriba. Nuestro gran líder Salvador, yo no creo en eso. Entonces me alegra mucho ver a tanta gente y decir, pues aquí está una fuerza que puede exigir el cambio, organizándose y participando, ¿no? Alejandro se va a querer parar, pero bueno, a ver. No, trataré de hacerlo aquí. Soy un poco más hiperkinético que Daniel, pero voy a intentar hacerlo desde aquí. Y me gustaría, porque hubo como varias provocaciones de las que hablaste, que me gustaría retomar antes de empezar como con mi historia con la ANDA. Hablaste de la CTM. Entonces, de pronto pensé, qué suerte tuvimos nosotros de no ser absorbidos por la CTM. Nuestra historia hubiera sido completamente diferente, ¿no? Eran los años 40 y la efervescencia política y de las instituciones, como específicamente de los sindicatos, empezaba, y las centrales obreras se empezaban a fortalecer porque estaban haciendo esta fuerza política, ¿no? Estaban teniendo más trabajadores a su lado. Entonces estas centrales obreras trataban de absorber todos los sectores de las poblaciones, y de pronto resulta que se encontraron con el nacimiento de ni más ni menos que de la época de oro del cine en México, ¿no? Ahí estaban Pedro Infante, Jorge Negrete, haciendo sus películas, y dijeron, pues de aquí soy, ¿no? Era una central obrera muy voraz, y dijeron, de aquí soy. Existía un sindicato que se llamaba LUTEC, Unión de Trabajadores del Espectáculo y la Cinematografía, me parece, y dijeron, pues ustedes se tienen que volver de la CTM, no les estamos preguntando. Entonces tal día venimos y tomamos las instalaciones, y ya tenemos aquí algunos obreros, algunos trabajadores, bueno, más bien unos técnicos que son parte de la CTM, y entonces se van a afiliar a la CTM. Y entonces dijeron, pues ¿cómo ves que no? Y defendieron los Estudios América, pistola en mano. Exacto, Jorge Negrete, Gabriel Figueroa, el Indio Fernández, todos ellos defendieron los Estudios América, lo que hoy es Azteca Novelas. Cómo cambia la historia tan tremendamente. Los defendieron para que no entraran, y gracias a eso nosotros tuvimos que hacer el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, ¿no? al que pertenecemos todavía. Y que fungiera como una central que agrupara a los distintos gremios que participábamos dentro de la producción cinematográfica. Y nosotros éramos la sección, seguimos siendo la sección de actores del STPC, ¿no? Entonces, sí, realmente es muy interesante eso. Después dijiste, no, antes de eso dijiste del PRI, ¿no? De que era obligatorio. De que era obligatorio, pero ¿cómo lo íbamos a hacer? ¿De qué otra manera lo íbamos a hacer si en los años 50, después de que los periodos de Jorge Negrete como secretario general de la ANDA se sucedieron con Rodolfo Landa, que realmente su verdadero apellido es Echeverría, el hermano de nuestro presidente Luis Echeverría Álvarez? Entonces, finalmente estábamos íntimamente ligados con esa estructura del poder. Y Rodolfo Landa era un abogado, además de actor, un abogado brillante que pensó en la internacionalización de nuestro sindicato, y nos acercó a la FIA, que actualmente todavía somos parte de la FIA, de la Federación Internacional de Actores. Y fue el único secretario general internacional de la FIA. Claro, hizo una super convención aquí con todos los gastos pagados y trajo a todos los europeos, y claro que se volvió secretario general, ¿cómo no? Pero finalmente pensó en la globalización del fenómeno de los actores en el mundo, que pues ahora es una realidad. Perdón, que Sí. me recordó una anécdota. Conocimos, bueno, Alejandro trabajó en España, y conocimos a una chica que se hizo amiga de la esposa, bueno, de la hija de la esposa del presidente, y de pronto dijo, en inmigración, ¿no? ¿A dónde vas? ¿A qué residencia te vas a quedar? Los Pinos, ¿no? O sea, ¿Cuál es la dirección a donde vas? Me imagino a los de la Federación igual, así de, ¿a dónde va? A Los Pinos, ¿no? Entonces, bueno, sí, finalmente creo que la ANDA siempre estuvo cercana al poder, siempre fuimos
un sindicato de los conocidos como blancos, charros, del poder, oficialistas de alguna manera, pero teníamos nuestra salvación en nuestras manos, que fue nuestro estatuto, que nuestro estatuto tiene muchísimos elementos que democratizan el proceso y que nunca se modificaron dentro de nuestro estatuto. Finalmente creo que ahí está, en muchas cosas que tiene nuestro estatuto, el trabajo que nosotros pudimos hacer en 2017 para transformar este sindicato y volverlo un sindicato más democrático, más transparente, más moderno y con una representatividad de jóvenes que finalmente se empiezan a acercar a la ANDA y que me da también muchísimo gusto. Dicho lo cual, platicaré mi historia en la ANDA. Yo empecé como niño actor. Eran los años 70, 77, 78, por ahí. Y no existía Televisa, desde luego, pero no existía TV Azteca. En ese momento existía una cosa que era un canal del Estado que se llamaba Canal 13. Y Canal 13 tenía una barra infantil que se llamaba La Canica Azul. No, un mundo chiquitito. Y ahí tenía La Canica Azul y lo conducía Hilda Aguirre, compañera de nuestro sindicato. Y Javier Díaz Dueñas, también compañero, dijo, ¿quién quiere pertenecer a la compañía infantil de teatro del Canal 13? Y yo estudiaba clases de teatro y quería ser actor y no lo dudé dos veces, aunque vivía en satélite. Le dije a mi mamá que me llevara a la Jusco, ¿no? Que ahí eran las instalaciones de Azteca de Canal 13, y me llevaba, cruzábamos periférico de un lado a otro, y pues mi primer personaje fue el príncipe de la Bella Durmiente. O sea, me gané el cast del príncipe. Es que yo de chavo era galán, pero después me volví galón. Entonces, bueno, me tocó la suerte de trabajar en Canal 13 y ahí no teníamos problema. El problema es que hacíamos cada jueves un pedacito de la obra, hicimos muchas. El cartero del rey, Farsa y justicia del señor corregidor, El sueño de una noche de verano, hicimos comedias musicales, fue maravilloso esa temporada. Entonces presentábamos pedacitos, fragmentos de la obra, y el último jueves del mes presentábamos ya la obra grabada, y entonces nos íbamos a los estudios de ese momento del Canal 13, que después también creo que se volvieron de Azteca, no estoy seguro, que estaban en las calles de Perú, y llegábamos a esos estudios, y ahí sí había una delegada, y ahí sí teníamos que firmar, porque teníamos permiso especial, o sea, es decir, no éramos parte del sindicato, porque los niños actores no pueden ser parte de un sindicato hasta que cumplen 16 años de edad, que según la Ley Federal del Trabajo, en su capítulo 179 bis, establece que el trabajo infantil está prohibido, aunque todos los niños actores siguen trabajando y trabajan un chingo de horas. Pero bueno, eso es lo que establece la Ley Federal del Trabajo, y entonces tú no puedes ser parte de un sindicato hasta los 16 años, y yo no tenía 16 años en ese entonces, pero sí cobraba en la ANDA con mi permiso especial. Entonces mi mamá me traía a las instalaciones de Altamirano 126, y me acuerdo que esa reja blanca, si ustedes han ido a la Secretaría de Estadística y Organización, hay una reja, hay como en la entrada hay oficinas, pero si se voltean del lado derecho, hay una reja blanca. Así, a todo lo largo. A todo lo largo. Esa era la reja blanca en donde tú llegabas, dabas tu número, te daban un lugar y subías te daban una ficha, perdón, y subías a la caja a cobrar. Y además de la gente que estaba ahí, había periodistas y había gente en general que pedía números de teléfonos de los actores. Y se los daban. O sea, privacidad, protección de datos personales, olvídalo, ¿no? Me acuerdo que mi tía, que alguna vez me acompañó, pidió el teléfono de Lucía Méndez de su casa porque estaba en moda la colorina y pidió el teléfono de la colorina y le llamó por teléfono y todo, ¿no? Y no sé de quién más, porque todavía fuimos a ver cómo grababan la parejas, ¿cómo se llamaba? Una con Sergio Corona y Luz María Aguilar y Hogar Dulce Hogar. Hogar Dulce Hogar, exactamente. Fui a ver cómo grababan Hogar Dulce Hogar. Y para mí sí, la ANDA era, ¿sabes?
¿Ves? O sea, a diferencia, como niño era el lugar de los actores. ¡Wow! ¿No? Y yo sí llegaba a un lugar que era como mágico, como niño. Yo decía, yo quisiera ser como ellos. Y en ese tiempo se producía mucho teleteatro en el Canal 13. Entonces yo vi a grandes actores haciendo escenas de teleteatros, de teatros históricos y de cosas bien padres. Creo que Benjamín Kahn hizo su primera cosa ahí en los teleteatros del Canal 13. Entonces viajo a Sergio Jiménez a hacer mierda una cocina con platos y rompía todo. Seguro fue una toma nada más, pero yo sí decía, no, pues yo de aquí soy, o sea, yo sí quiero de grande ser actor, ¿no? Y luego sí me pasó eso, ¿no? Porque después ya me alejé completamente del mundo de la televisión, hice teatro comunitario, me metí como en un rollo político, o sea, siempre me gustó la parte social, ¿no? Pero nunca la vinculé con esto, porque esto era el glamour, ¿no? Esto que iba a ser social, esto no tenía nada que ver con ir a alfabetizar, o, ¿me entiendes? No tenía nada que ver con eso, pero sí, ¿no? Y luego lo descubrí, pero entonces, en ese momento, como adolescente, empecé a ver con otros ojos a la televisión, ¿no? Me gustaba, o sea, de comedia musical iba a ver El Diluvio que Viene, y me gustaban las comedias musicales en general y todo, pero no podía decirlo, ¿no? Porque La Caja Idiota y mis papás eran hippies y yo no podía estar diciendo ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Sí tenía una formación, pero pues, sí era televiso de closet, ¿no? Entonces, sí, finalmente, pues una cosa, yo empecé a hacer teatro, bueno, estudiamos, algo que tenemos en común el maestro Jiménez Cacho y yo, que estudiamos, reconocemos a nuestro mismo gurú, ¿no? Que es el maestro Juan José Gurrola, que para mí sí fue una persona que me cambió la visión del teatro y entendí de qué se trataba hacer teatro, gracias al maestro Gurrola. Y entonces, pero sí, empecé en la UNAM y empecé a hacer otras cosas y la televisión quedó atrás y ya la anda ni sus luces, ¿no? Y en los 80s que empecé a hacer, estuve en Contigo América, en el 85, que es hace 40 años exactamente, que es cuando empiezo a contar mi carrera como actor, porque antes sí me pagaron alguna cosa, pero realmente era así como cualquier cosa, pero ya ahí empecé a recibir poca lana, pero algo de las funciones de teatro y todo, y empecé a vivir de esto, ¿no? O a sobrevivir de esto. Y pero la ANDA, pues, nunca se apareció por ningún lado hasta que yo volví a hacer algún capitulito en una telenovela, alguna cosita por ahí. Ya en los 90s hicimos algunos pilotos en Inhibición antes de que se volviera Canal 13. Luego empecé a dirigir, porque yo estudié dirección de escena y me llamaron a dirigir en la Facultad de Filosofía y Letras también. Ahí estudié en la Escuela de Teatro, ¿no? Generación 89-94. O sea, y entonces la sensación era rara, porque pues eso, sí, ahí sí había ANDA, y yo firmaba y pues tenía que cobrar, pero la sensación era rarísima, porque entonces, ¿qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y de dónde? ¿Y a dónde tengo que ir? Ah, sí, el lugar, me acuerdo. Y entonces volví y pues ya no era tan glamuroso como en ese momento. Ahí sí ya empecé a oír la música del túnel del tiempo. Y entonces ya las cosas ya no estaban tan padres. Y entonces me acuerdo que quise traer claro, eran finales 98, 99, ya luego empecé a hacer una telenovela, mi primera telenovela, y entonces yo yo inmediatamente dije, a ver, ¿qué onda con la ANDA? Ya tengo que ver qué pasa, y entonces me acerqué a un comisionado sindical, y bueno, delegado... ¿En qué año eso? 99.
Entonces ya dije, no, bueno, o sea, ya he cotizado, ya me quitaron, ya, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo se come? Y entonces me senté con Igor Rodríguez, que fue mi primer comisionado sindical, y él me explicó perfectamente, mira, esto, y tienes que, pero sí estudiaste una licenciatura. Sí estudié una licenciatura. Ah, pues entonces ve a la Secretaría de Estadística y que te vuelvan administrado. Ah, padrísimo. Entonces ya llegué, era Aarón Hernán, el secretario general en ese momento, Amira Cruzat, la secretaria de Estadística. Llegué, me entrevisté con ella, le enseñé que estaba estudiando en la UNAM, que tenía mi carta de pasante de la UNAM, y me dijo, no, pero aquí no tenemos convenio con la UNAM, así es que tienes que haber estudiado en la Andrés Soler, si no, ¿cómo? ¿No? Entonces, claro, había otra concepción de la vida en ese momento. También ahora nosotros reconocemos una licenciatura en artes escénicas como un garante de la formación de un socio para que se vuelva administrado, no importando nada más. Seguimos siendo nepotistas porque además también nuestros hijos, ¿no? Los hijos de los socios, y entran como administrados y ese tipo de cosas, pero tenemos esta parte democrática que es, oye, si eres una licenciatura, estudiaste 4 años, no estudiaste un curso express para ser actor, y sabes un chorro de cosas, desde luego que mereces ser administrado, ¿no? Entonces, pero en este momento no, pues la UNAM, aquí no se paran la gente de la UNAM, ¿no? No conocemos, ¿cómo? En la UNAM hay escuela de teatro. Creo que hay mucha gente que todavía no sabe que en la UNAM hay una escuela de teatro, ¿no? Actualmente, en nuestros días. Entonces, sí es preocupante eso, porque de pronto este mundo del que venimos tú y yo está como irreconciliablemente distanciado, no peleado, pero distanciado, y no sabe cómo acomodarse, y es preocupante porque finalmente, pensando en lo que yo pienso que es que un sindicato sirve para proteger los derechos de todos como gremio, y que pertenecer a un sindicato y hacer trabajo para un sindicato es un trabajo social que tiene que ver con el espíritu de servicio y con lo que tú quieres hacer para que tu gremio esté mejor, porque si no estamos bien todos, no vamos a estar bien uno solo. Y que cada vez que piensas en ti, en lugar de pensar en el colectivo, traicionas de alguna manera y nos retrasas a todos un poquito más. Entonces, finalmente, teniendo esa conciencia de clase, necesito hacer que mi sindicato tenga que ver con eso. Y que este sindicato tenga las puertas abiertas para toda esa gente, porque la gente de teatro, la gente que se forma en las universidades, sabe que el trabajo escénico es un trabajo colectivo, es un trabajo que no funciona si cada uno de los integrantes no tiene ese compromiso, y el trabajo en equipo genera otro tipo de ideas, te cambia la perspectiva del cerebro, ¿no? El problema de la televisión es que es fraccionado, haces un pedazo, una escena, no ves a todos tus compañeros, el trabajo final no depende directamente de ti como en el trabajo escénico. Entonces, finalmente, sí hay otra manera de ver la vida y nuestra profesión. Perdón. Entonces, por eso creo que es importante que esta gente donde venimos nosotros se interese por nuestro sindicato, que lo sientan suyo y que lo transformen en algo que no sea el túnel del tiempo, que no sea algo que no tenga que ver con nosotros. Quiero que la ANDA tenga que ver con toda la gente que nos dediquemos a esta profesión. Es todo. Yo solamente complementando, porque pues al final del día nos vamos a identificar más con una historia con otra, pues yo decirles que yo nací con ANDA porque yo estudié en el Centro de Educación Artística de Televisa, y pues era algo que también, o sea, no era obligatorio, pero pues, o sea, no por el sindicalismo, pues, porque antes sí era a fuerza, sino esto fue porque me tocó.
Y yo no lo valoré hasta que un día no tuve a la ANDA y descubrí los llamados, las jornadas extenuantes, el no comer, el no tener un camerino y una serie de cosas, que es al final del día de lo que se encarga el sindicato. Pero es cierto que creo que a todos nos pasa que del primer día o que venimos a cobrar, ya sea si somos administrados o no, porque también por haber sido pude ser administrada, pasan como 10 o 15 años donde el sindicato es eso, es a lo mejor alguien que te quita, a lo mejor alguien que no entiendes qué, medio entiendes que las horas extras y dices, qué chingón que ahí anda porque tengo horas extras, ¿no? Que es generalmente lo que la gente ubica muy bien, ¿no? ¿Cuándo? Pues sí, y ahí sí la delegada se convierte en el mejor aliado, ¿no? Pero siempre hay como esta pérdida de 10, 15 años donde no nos terminamos de involucrar porque somos ingenuos, porque no hemos crecido, no hemos entendido cómo funciona a lo mejor el ser un adulto, ¿no? En tu vida y en tu carrera y tener un contador y hacienda y demás, estas cosas que al final tú dices no sé cómo se come y lo vamos postergando en vez de adueñarnos de estas cosas desde el principio. Y entre ellas, el saber que el sindicato no es un ente ahí colgando que, ¿por qué la ANDA apenas se le acaba de ocurrir hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿O por qué la ANDA no hace esto? ¿Por qué? Porque la ANDA somos nosotros. Si nosotros no levantamos la mano, si nosotros no lo pedimos, si nosotros no venimos, no lo exigimos, la asamblea es una palabra importante para entender y conocer que es el momento donde nos reunimos todos para platicar del sindicato y tomar decisiones sobre el sindicato. Y hay veces que las asambleas hay menos gente allá abajo que aquí arriba, ¿no? Entonces es importante encontrar eso. Yo les comentaba y me gustaría que platicáramos sobre eso, que hay un renglón en nuestro himno, porque tenemos un himno en banda, que dice, nuestro poder es nuestra unión. Y yo, con que entendiéramos ese, no estaríamos como, ¿por qué no somos SAC? ¿No? ¿Y por qué no hacemos esto? O sea, porque no hemos entendido que nuestro poder es nuestra unión. A mí no me interesa convencerlos que se unan al sindicato, los que no son del sindicato. No, ahorita si quieres hacemos la encuesta. Es más bien, tenemos que unirnos por el gremio y tenemos que unirnos como artistas y tenemos que pelear cosas. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido ahora que estoy aquí es que hablas o sea, hay un grupo que se llama El Gremio, donde tenemos técnicos, directores, catering, vestuaristas y demás, y todos dicen, gracias a que hay ANDA, sé que voy a dormir 8 horas. Gracias a que hay, o sea cuando hay ANDA, somos los más felices porque hay una cosa que se llama jornada de descanso y que nosotros hacemos valer que, oye, si lo citaste a las 8 de la mañana, no puede salir a las 12 de la noche y lo vuelva a citar a las 6. Entonces tiene que haber una jornada de descanso. 10 horas y media, 12. Depende, en el cine y en la televisión y el contrato colectivo hay varias que también hay que saber eso, ¿no? Se acercan ustedes a su comisionado sindical y les puede explicar. Pero hay gente afuera que valora mucho más lo que hace el sindicato que nosotros, ¿no? Que nosotros los actores y que nosotros los mismos miembros del sindicato. Entonces me gustaría hablar de nuestro poder es nuestra unión, si es que les vibra, les suena, les dice algo, como para platicar sobre eso, porque creo que es lo que hay que poner en la mesa, no importa si somos ANDA, CUT, UNAM, SEA o sí, lo que sea, ¿no? Pues sí, sí lo creo y lo creo para todo en la vida, en el barrio, en la colonia, en el país. La única manera es organizarse, pero es también fácil decirlo, pero es muy complicado. La verdad es que sí es muy complicado organizarse, requiere esfuerzo. Pues tú vienes a una asamblea, por ejemplo, y no vas a entender, si es la primera vez, pues no vas a entender la dinámica ni los informes, de qué están hablando, quién tiene que hablar ¿Cómo de hablan? qué. Vas a salir corriendo. Entonces, requiere pues saber leer un informe, entenderlo, hay que irse familiarizando con eso, ¿no? ¿Qué derecho tienes? ¿Cómo se habla? En fin, organizarse en todo es muy difícil, pero ahorita que estabas hablando de las horas extras, por ejemplo, en esta película que hice Bardo, ahí la mitad de mi sueldo fue de horas extras. Y eso yo no lo sabía cuando estaba negociando mi sueldo, que fue difícil,
porque decían que era una película mexicana, que no tenía un presupuesto. Mi representante muy inteligente dijo, pero ¿cuántas semanas son? No, son 17 semanas. Entonces son 3 películas mexicanas. Es una. Muy bien, muy bien. Pero bueno, ahí fue el estira y afloja. Nunca pensé que la mitad de lo que iba a ganar era por horas extras. Ahora, mi experiencia también antes de más joven es que las delegadas estaban del lado de la empresa. Eso era lo que yo sentía, ¿eh? Que no estaban viendo por lo que a mí me convenía para defenderme, sino que estaban absolutamente cooptadas por la empresa, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí uno dice, ¿no? Siempre he pensado, bueno, el sindicato debería de tener una lucha por aumentar los tabuladores, ¿no? Por ejemplo. Pero pues eso es un lío, ya te debe haber tocado a ti. A ti te tocó. O sea, tú te sientas con el dueño de la empresa y decir, súbele. No, no lo voy a subir. O sea, yo no sé cómo es eso, ¿no? Que lo platique. ¿No? Eso creo que puede ser interesante. Yo me acuerdo con Lilia Aragón, haber tenido que en paz descanse, haber tenido una dificultad, una diferencia en una fiesta, porque me dijo, ¿qué decía? Como sindicato pobre y miembros ricos o algo así, me dijo como que tendríamos que cotizar más, y yo le dije, bueno, ¿y qué hace el sindicato por elevar los tabuladores, no? Ningún tipo de lucha, ¿no? Entonces, digo, no es fácil, pero... No, digo, o sea, todos los productores siempre chillan. O sea, de entrada, insisto, la historia del sindicato siempre va a estar acompañada de la historia del país. O sea, al final del día teníamos un monopolio, luego fue un duopolio, y eso determinaron muchas cosas. Por lo tanto, si ustedes trabajan en Televisa, van a tener un tabulador muy diferente al que tienen en la televisión independiente. ¿Por qué? Porque en ese, ya sea que el sindicato trabajara o no para ellos, no lo sé, no me consta, pues tiene muchas concesiones en su contrato que es muy difícil, o sea, decirle a alguien que tiene una ventaja contra sus competidores de, ya, quítala, pues no la sueltan tan fácilmente, y me imagino que así les ha de haber costado en aquel momento, ¿no? Pero, o sea, al final del día yo aprendo un poco de la Secretaría del Trabajo por Alejandro, y lo que me quedó claro es que no solo, o sea, muchas veces decía, el estelar generalmente va a cobrar un dinero extra porque es el estelar y porque es el que todo el mundo quiere y cosas por el estilo. Y un trabajo padre que estuvo haciendo mientras él estuvo en la Secretaría del Trabajo fue tratar de que los tabuladores de coestelar, de primera parte, tuvieran un mayor aumento que el propio estelar. Precisamente porque siempre está como esta desigualdad, ¿no? Pues es el estelar, es el que más gana en el tabulador, y luego pues aparte tiene su pago por producción. Entonces hubo modificaciones que se hicieron, ok, no me des el 4 o 7 en el estelar, pero súbeme 3 puntos porcentuales en los de abajo y demás para empatarlos. Y si alguien trabaja en la televisión independiente, de pronto se va a dar cuenta que entre el estelar y el coestelar es 50 pesos, y entre el coestelar y la primera parte hay 100. O sea, bueno, hay una diferencia muy pequeña. No en Televisa, no en TV Azteca, que son nuestros contratos más viejos. Pero sí, y de hecho, insisto, hay que conocer en qué momento estamos. Hace un momento hablaban del boom que hubo en el 2022 y todas las producciones que hubo y demás, y entonces nosotros logramos aumentos del 8%, del 7.5%, el dame el 4 ahorita y el 3 después, y hacíamos el aumento de los salariales a los tabuladores de la ANDA. Me imagino. Miren, todo tiene que ver directamente con índices económicos, desde luego, ¿no? Los incrementos salariales no vienen de, a mí se me antoja ganar 50% más. No sucede así, y no son bases de negociaciones con sustento. Entonces tú necesitas de alguna manera tener un medidor económico. Los salarios mínimos no es un medidor económico de nuestra economía, porque finalmente no estamos basados en salarios superiores al salario mínimo. Ganamos más que el salario mínimo. Entonces la inflación es un elemento importante,
el incremento de la industria de radio y televisión es un incremento. Sí, hay un incremento a la industria en general. Es decir, todos los trabajadores de la industria de cine, de radio y televisión tienen un incremento. Todos tienen un incremento y sobre esos incrementos nosotros podemos tener eso. El parámetro como para hacer la negociación. Entonces la idea es esa, tú no puedes irte por arriba, o sea, es como llegar a negociar con cualquier gente y decirle, dame $1,000,000 de pesos. Dices, no, espérame, a ver, ¿qué estás vendiendo? ¿Cómo es? ¿No? Como si me cobraste 100,000, ahora me quieres cobrar $1,000,000, no puedes hacer eso, ¿no? Entonces vas incrementando los salarios y subiendo por encima de la inflación, por encima de la industria, pero no más allá de eso. Que ese es el trabajo, o sea, estoy de acuerdo que podríamos subirlos más y ojalá y logremos, y insisto, año con año peleamos por eso, pero también es un trabajo que generalmente no se aprecia, es decir, por pago de producción tú puedes pedir 20 por capítulo, 10, 15, o sea, y está padrísimo porque son los derechos de imagen. Nosotros estamos regulando la jornada de trabajo y es lo mínimo, o sea, así como hay un salario mínimo por parte del IMSS, nosotros es el tabulador mínimo. Eso no significa que es lo único que ustedes tienen que cobrar. Eso es lo mínimo por tu jornada de 8 horas de trabajo, que generalmente es lo que, o sea, cada vez que la gente no nos avisa que hay una película sin anda, o que los productores se saltan a la anda, o se vuelve este uso y costumbre, ustedes y ellos no terminan de entender que nos terminan afectando al sindicato porque tenemos menos herramientas, y que de ese salario mínimo que ponen, ellos ponen una cosa que se llaman prestaciones sociales, y las prestaciones sociales son las que al final del día alimentan a la previsión social y a la jubilación que en este momento da el sindicato. Entonces, tenemos que considerar que en el mundo audiovisual pues hay un 30% sobre ese salario que paga el productor de prestaciones sociales. En el doblaje es otro número, en teatro es otro número, pero al final del día, cuando no trabajamos en conjunto o no hacemos eso, vamos perdiendo las fuentes que están reguladas por la ANDA. El patrón se ahorra ese 30% de prestaciones sociales y hay a gente que le dicen, hay 1,000 pesos y 1,500. O sea, nosotros tenemos los tabuladores mínimos, que no significa que es lo que tienen que cobrar, es lo mínimo por sus 8 horas de trabajo, y a partir de ahí las horas extras. Y hay gente que dice, bueno, pues si la ANDA te paga 3,000, pues toma 3,000, pero no te va a pagar horas extras, no va a pagar las prestaciones sociales y nada. Entonces, por lo menos tengan en negociación ustedes eso y dicen, bueno, pues te estás ahorrando el 30% y estás ahorrándote las horas extras, por lo menos dame 20%, no sé, ¿no? Pero son esos elementos que de pronto la mayoría de la gente no ve, que sí hace el sindicato también por los trabajadores. No. Totalmente de acuerdo. Y también hay otra cosa que bueno, antes era un árbitro, de hecho así se llamaba, conciliación y arbitraje, ¿no? Que era el que pitaba el partido entre los patrones y los actores, ¿no? Entre los productores y los actores. Ahora ya se llama centro de conciliación, ¿no? Ya es así como de, no, es un árbitro que pita y te saca la tarjeta roja, sino es alguien que te dice, a ver, estamos chupando tranquilos, a ver, ¿cuánto? Sí, si justo la empresa cree que te estás excediendo, justo te vas al centro de conciliación y son sesiones y sesiones. De hecho, mañana hay una de doblaje, donde vamos, después de estar mes y medio hablando sobre el clausulado y sobre el incremento, vamos a tener esta presencial en el centro, y hay un momento donde también te dicen, acepta, o sea, no te van a dar más. O sea, no, insisto, no es a gusto de, ¿por qué no le subes el 10%, el 20%? Si existe la infraestructura y el incremento y la inflación y algo que nos respalde, lo podemos hacer, pero si no, también está un poquito acotado a eso, a la economía en general. Yo creo que si no están inconveniente, podemos prender la luz, podemos recibir preguntas, que creo que espero y haya muchas, para poder participar. Y nada más digan, esta pregunta es para todos, para Alejandro, para Daniel. Prendemos la luz del público en la parte de abajo, y en las laterales vamos a tener a compañeros con micrófonos por si quieren irse a las esquinas para formar y respetar. Pedrito, vas a bajar, perdóname, sí, es que tiene que bajar. Lo que sería interesante quizá que Alejandro, que ha tenido también más contacto con sindicato de Estados Unidos,
que también hay cosas muy interesantes de intercambio, de asociación. Bueno, SAG-AFTRA es un sindicato pues como ningún otro en América, ¿no? Yo creo que en el que también está cumpliendo 90 años, ¿eh? O sea. Que bueno, está una parte, sobre todo la Screen Actors Guild, sí, pero AFTRA es un poquito más joven. Es que antes eran dos y se juntaron, entonces se hizo bastante choncho el sindicato, pero es un sindicato que tiene tarjeta de crédito, que tiene... ¿Cómo que tarjeta de crédito? Sí, te dan la tarjeta de crédito del sindicato, te dan tu ¿Aquí en el tarjeta. banco? Sí, pues no es un banco, Sí, es como cuando Banamex se junta con Liverpool y te dan la tarjeta, entonces hacen un... Entonces tienes tu tarjeta de SAG-AFTRA y con esa puedes comprar, ¿no? Tienes préstamos, tienes sí, un tipo de prestaciones, te ayudan a comprar una casa, un coche, y tienen servicios médicos, ¿no? O sea, planes médicos diversos de acuerdo a pues, tus cotizaciones y toda esta cosa, pero pues sí es muy choncho, también tiene una población de actores bastante más grande. Y una participación de los actores mucho más grandes, o sea, se convoca a huelga, o sea, nuestro poder al final del día para negociar con cualquier empresa es el podernos ir a huelga. Si yo ahorita les digo a todos ustedes, vámonos a huelga contra Televisa, muchos van a decir, ay, pues fíjate que tengo que pagar el coche. Ay, yo no me quiero morir sin haber estado en una huelga. ¡Venga! ¿No estuviste en la huelga de doblaje? Cerca, estuvimos cerquísima, pero no se armó. Ya estaba ya preparando la bandera. Pero se armó un ratito, Pero sí, por eso yo decía, nuestro poder es nuestra unión y lo vimos en el paro que hizo SAG-AFTRA hace año y medio, y veías a Ethan Hawke, Derbez incluido, Kate del Castillo, que son SAG-AFTRA, haciendo el paro. De hecho, hasta Alejandro también estuvo en las líneas. Pero vamos, o sea, hay un movimiento en el momento que se dice, oigan, tenemos que exigir derechos, venga, todos juntos. Y uno de los, para mí, de los problemas que nos aqueja es la falta de participación y los problemas internos que de pronto podemos tener dentro del sindicato, no por otra cosa, sino porque estamos dejando de ver el bien mayor, ¿no? Somos ANDA, o estamos buscando los beneficios, como decía Alejandro, no de mí, que es lo que generalmente pasa, ¿no? Mi camper, mi comida, sin gluten, sin esto, el mío. Pero no el de todos, ¿no? No estamos viendo que nuestro compañero actor no esté sentado en la banqueta, ¿no? O sea, cosas por el estilo, o que el mismo comisionado sindical no tenga una sombrilla, ¿no? Que también es nuestro compañero. Pero bueno, vayamos a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a este lado. Un gusto, muchas gracias por su lucha, compañeras y compañeros. Mi pregunta es un poco tangencial, pero muchos actores y actrices también hacemos publicidad. Y los que hemos vivido las dos realidades de tener un comisionado o no, ¿qué marco legal es el que respalda a los actores en el derecho laboral mismamente? Que el otro día un driver me decía, no, yo he dormido 2 horas. Y digo, oye, estás llevando a todo un equipo y has dormido 2 horas. Entonces, por eso entiendo cómo podemos avanzar con la lucha y extrapolar eso a la defensa de compañeras y compañeros que llamados de 23 horas y 50 minutos. ¿Cómo es el marco legal? Porque no lo conozco. ¿O cómo podríamos también extrapolarlo? No existe y, Gracias. Y no es por consuelo, no es porque mal de muchos consuelo, sino que sí hay problemas en todo el mundo con la publicidad, en todo el mundo. SAG-AFTRA no la puede controlar porque los empresarios son muy hábiles. Ellos van a donde encuentran la mano de obra barata y donde les cuesta menos y donde hay menos. Y ese día hacen ese comercial Coca-Cola ahí con estas personas y si se regula, esa empresa ya no tiene trabajo, esos actores ya no tienen trabajo, ese país ya no tiene trabajo y se van a otro lugar en donde no esté regulado y van a hacer el comercial en otro lado para que les salga más barato. Y porque finalmente es dinero de las empresas, no es dinero de la casa productora, ni de la gente que hace los castings, ni del talento que te consiguió el trabajo, ¿no? Y además son muy escurridizos, ¿no? Nosotros tenemos
elaborado un contrato colectivo hecho por la especialidad de comercial, de modelaje y publicidad, que hemos tratado que firmen la ANFI, que es la Asociación Nacional, la Federación, bueno, ¿sabes cómo se...? La ANFI, ok. La ANFI se negó a firmar porque no era una entidad capacitada para firmar, porque nada más era una agrupación de gente que no estaba constituida como un representante legal de cada empresa. Entonces había que firmar contra cada empresa y cada empresa va haciendo comerciales un mes y luego tardan un año y luego cambian de razón social y ya entonces cuando tuviste firmado un contrato con ellos ya se llaman de otra manera. Complicado el mundo de la publicidad, muy complicado, pero no por eso imposible de lograr. Seguimos trabajando y seguimos, pero ahí sí hay algo muy importante, que es, tenemos a los inspectores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social listos para que nosotros demos el pitazo. En tal lugar se está haciendo una publicidad y les vamos a caer y no van a hacer su publicidad. Ahí están. Y lo saben, y la gente de la publicidad lo sabe. ¿Tú sabes cuándo me dieron un pitazo alguna vez? Nunca en la vida. Ningún actor se atrevió, se arriesgó a decirnos en tal lugar, en tal, cuál es mi llamado, porque tenían miedo a represalias. Entonces, eso no pasa con los actores de doblaje, eso no pasa con muchas otras especialidades que tienen ese espíritu gremial y decir, hoy me toca a mí alzar la voz. Ni siquiera es yo voy a hacerlo, pero claro, como va a ir a caerles la Secretaría del Trabajo, van a decir, la anda, entonces el actor. Sí, el único que está ahí es el actor y el actor fue, ¿no? Que también puede ser el director y demás. Justo en el gremio, los directores de casting se quejaban de eso y decían, ¿cómo le hacemos? Pero pues sí, no quiero decirlo porque me voy a quedar sin trabajo. Pero también siento que si nadie se avienta y si no lo hacemos y no entendemos que nuestro poder es nuestra unión, nunca lo vamos a hacer. El problema es que sí es una empresa que ha creado el monstruo de eres reemplazable. Atrás de ti hay 20 más. Y el problema es que también dentro de nosotros hay deslealtad. Es decir, yo dejo el trabajo porque el tabulador es pinche y porque sé que me vas a atender, le estoy pidiendo más, y el de al lado dice, bueno, va, yo sí. ¿No? Entonces, eso es lo que no nos ayuda, que es lo que las herramientas que vamos perdiendo nosotros para negociar es que alguien diga, no, yo sí voy sin anda, yo sí hago por 3,000 pesos, yo sí lo hago por 12 horas, 24 o 48 de jornada laboral, yo no me junto, yo no doy el pitazo, yo no. Entonces, ahí es donde, pues sí, vamos perdiendo la fuerza y la unión. Entonces, sí hay un marco legal del Ministerio de Trabajo. No. O sea, el marco legal del Ministerio. O sea, la ley federal del trabajo es la ley federal del trabajo. Es decir, tú tienes que trabajar 8 horas y a partir de las 8 horas tienes horas extra, por supuesto. Sí. Y lo único es... Lo que tienes que hacer es comprobar, o sea, y ahí es lo importante, que tú eres es que otra figura que es importante es quién es tu patrón. Porque no va a ser Nestlé, ¿no? Nestlé le dio el dinero no es el que te hizo el casting, es la productora que está haciendo el casting. Si tú tienes un contrato celebrado con esa productora y tú tienes una hoja de llamado que diga, oye, te tienes que presentar a las 8 de la mañana bueno, o sea, el director es fulanito de tal o el productor es fulanito de tal y tienes un lugar y tienes un horario, esas 3 cosas ya te hacen trabajador y eso nos ayuda a que sí cobres por una jornada de 8 horas y que tengas horas extra. Pero también lo que nos han comentado es, no me dan la hoja de llamado, no me dan... Son de las cosas que son escurridizas y que finalmente no permiten comprobar la relación laboral. ¿Puedo tomar la voz? No, porque Perdón, Alex Roca. Yo quiero tomar la voz precisamente para sumar lo que está comentando aquí el compañero. Yo hace poco hice un comercial para Nestlé, fue de manos. Sí, hablando de Nestlé. Aquí la cosa es que me dan a mí el contrato. Yo ese día me pusieron un guante aquí, como de gremlin, y no podía yo ocupar bien la mano para firmar. Bueno, antes de firmar, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Necesito que me des una copia.
ah, sí, al rato te la damos, nunca me la dieron. Entonces, eso es lo que pasa con muchos comerciales, no es el primero, he participado en otros comerciales que es lo mismo. Entonces, ahí, como le dice el compañero, ¿cómo se defiende si no tiene un documento que ellos te otorguen? Entonces, yo creo que sí es importante el punto que él toma, porque yo creo que sí se han descuidado mucho esa área de los comerciales que hacen lo que se les da la gana, y ojalá que en lo personal yo pude cobrar una repetición de un comercial de Banco Azteca, pero en la Andy. Entonces yo lo único que les puedo decir es que igual se acerquen a la Andy, si no les pueden pagar o no les quieren pagar, si aquí la ANDA todavía no controla eso. Esa es mi sugerencia. Sí, nada más sí es eso, jornada laboral y allá son derechos de imagen, entonces son dos cosas totalmente diferentes. Y tenemos una junta de especialidad que aunque no tengamos un contrato celebrado ni demás, estaría padrísimo que participaran, sigan las redes sociales de ANDA Trabajo, donde estamos tratando de hacer justo un padrón de las personas que hacen comerciales y que estén interesados pues, en hacer un movimiento padre. Pero pues desgraciadamente son 3 personas de la comisión y cuando hacemos la junta, pues 4. Cuando hacemos la junta generalmente soy yo, mi asistente, mis auxiliares, el abogado y 4 personas. Entonces necesitamos armar la revolución con alguien, ¿sí? O sea, entonces sí hay... Adelante, Andrés. Por acá. Hola, buenas tardes. Soy María y tengo una pregunta, a lo mejor es un poco tonta, pero no encuentro la respuesta. ¿Qué es lo que determina que una producción trabaje con el ANDA? Sí está pendeja, ¿verdad? Lo primero es que tenga firmado un contrato. ¿Eh? ¿Sí está pendeja la pregunta? No, se entiende perfecto. Lo que determina es que tenga firmado un contrato colectivo. Hay empresas que ya tienen firmado un contrato colectivo y van a trabajar con ANDA porque tienen el contrato colectivo firmado. Hay empresas que se están fundando en ese momento e inmediatamente vienen a la ANDA, se acercan a la ANDA, firman su convenio por tiempo determinado. Un patrón socialmente responsable. Un patrón socialmente responsable, sabe que va a trabajar con socios ANDA, firma el contrato y trabaja con la ANDA. Y hay quienes no saben o no quieren saber o realmente, genuinamente no tenían ni idea, y cuando hacen el casting y llaman a los actores dicen, pero va a haber ANDA, y dice él, sí, sí hay ANDA, o no hay ANDA, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? Y le explica el actor y entonces se acerca y vienen a la ANDA, firman el contrato. Que se quieren ir sin pero ANDA. La única forma es contrato colectivo. Contrato colectivo. O sea, ¿qué pasa si... Nunca me ha pasado, pero todos no van por ANDA y yo digo, no, yo si no voy por ANDA, no voy a ir hasta... O sea, yo sí voy. ¿Puedo ir yo solo? No. Si todos los demás son socios ANDA, no puedes ir solo. No, o sea, si nadie quiere cotizar a la ANDA... Pero no es que cotizar no es opcional. O sea, si tú eres un socio ANDA dentro de tus derechos y obligaciones, es cotizar al sindicato. Sí, pero si en la película... Si los demás no son Si la película ANDA, no va con ANDA... Entonces, convences al productor de que todos vayan por ANDA. Si todos son socios ANDA, irán todos por ANDA. O pues, nos llaman a... O sea, tienes que convencer al productor de que su película cueste 10% más. Pues yo lo he hecho. Yo he hecho cortos con ANDA. Yo hice La Ternura. No, yo nada más digo, si es sin ANDA, no cuenten conmigo y ya, pero me imagino que si estás empezando... Sí, bueno, sí, puede ser, pero también tienes esa opción. Los que estén sin ANDA pasen adelante. Pero también... Pero uno lo puede solicitar. Por eso, pero es que esa es la falsa ilusión. O sea, de entrada lo que tenemos que decir a los que no están con ANDA es decir, cóbrale más. O sea, mínimo tendrías que cobrarle el 30% más porque se está ahorrando tus prestaciones sociales. Es su obligación. Es la obligación. Es como pagar el SAT, es como lo que sea. Es su obligación. No es algo que le estemos, o sea, no le estamos asaltando con una pistola. Es su obligación. Él está haciendo un fraude. Y perdón, ¿es también mi derecho poderlo exigir, pedirlo? Aunque pedirlo, o sea, exigirlo, como, oiga, no, pero decirle, me dan miedo. o sea, mis técnicas son, o sea, yo no digo si no vas por ANDA, no voy. Yo digo, ay, qué padre el proyecto, me interesa mucho, qué padre el personaje que me estás ofreciendo, me muero de ganas de hacerlo. El problema es que yo tengo
un compromiso con mi sindicato. Entonces, pero no te preocupes, es muy sencillo y te trato de explicar. Yo más o menos sé cómo explicarlo, pero también está la Secretaría del Trabajo. Y si ustedes no quieren hacer esa chamba de me encanta el proyecto, pero no digan nada, nada más hablen a la Secretaría del Trabajo, den el teléfono del productor y el productor habla. Oye, Andrés lo ha hecho 1000 veces. Sabemos que estás por empezar una película y queremos platicar contigo. Y se sientan y platican y nos acaba de pasar la semana pasada, arrancando el lunes producciones, y lo resolvimos, iban con Anda e iban a ir sin Anda. Pero en la mayoría de las partes también es trabajo del socio. O sea, nos pasó con la serie de Luis Miguel. O sea, si el socio no nos avisa, oye, ¿sabes que va a empezar una producción y no me dijeron que había Anda? Pues obviamente, y luego aparte tiene contrato colectivo con la empresa, pero se la estaba saltando por el arco del triunfo, pues es importante que es anónima, no va a decir, Alejandro me dijo, o sea, no. Bueno, sí. Bueno, en mi caso, cuando era secretario de Trabajo, pues sí, esa empresa que hizo Luis Miguel. Por eso, pero tú organizaste una rueda, o sea, sí, o sea, tú no dijiste qué actor te dijo que era, quién era. Si no te quieren, es porque estás así, o sea, si ya no te contratan es porque hizo bien su trabajo. Porque también vimos los otros casos, ¿no? Donde algún secretario del Trabajo de repente empezaba a protagonizar novelas. Sí. Eso me falló cuando fui secretario de Trabajo. Acá quisiera como complementar un poco, justamente este proyecto de la semana pasada, me enteré por el casting, no por un reporte de un actor. Me enteré por el casting, pero que sepan que los actores también lo pueden reportar anónimamente a la Secretaría de Trabajo, no se va a decir su nombre, ya nosotros hacemos la chamba de acercarnos. Pero sí necesitamos saber el nombre del productor, porque pues dices, oye, hice un casting, la película se llama Patito Feo, y ya, pues sí, también es muy difícil. Pero venga, la siguiente pregunta. Hola, ¿cómo están? Dos cositas rápido, soy muy verborreico, entonces si me empiezo a alargar me dicen. La primera, a mí me encantaría, gracias, procuraré sintetizar. A mí me encantaría poder hacer un tipo de campaña. Cuando inició la ANDA tuvo mucho poder a través de los grandes nombres a los que estaba vinculado, ¿no? Cantinflas, Jorge Negrete, María Félix, etc. ¿Cómo podríamos hacer una campaña con grandes nombres del entretenimiento en México para que pudieran comunicarse con actores más jóvenes sobre la importancia y ventajas que tiene pertenecer a este sindicato? Sí, no, pero me refiero a una campaña que no requiera desafortunadamente que salgan de sus casas porque, o sea, de preferencia que la puedan explorar en su celular. Eso sería para mí algo muy importante y me encantaría ser parte y me encantaría ver cómo podemos empujarlo. Y lo segundo, ante los medios nuevos que hay de realización, que pues sí están democratizando el contenido, pero muchas veces no se tiene el capital financiero para hacer cosas muy poderosas. De repente te juntas con 5 amigos y con 2 celulares haces un cortometraje, haces una película. A mí me fascinaría de repente cualquier ocurrencia que tenga poderla pasar por ANDA. ¿De qué forma o qué formatos existen para que eso pueda suceder? Pensando que muchas veces eso, o sea, estás rascándole a tu bolsa y buscando en los cajones el cambio para ver cómo pagas el catering, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, ¿cómo podemos trabajar junto con el sindicato para, además, la presencia económica será poca, pero para que sí podamos seguir generando esta conciencia de gremio y esta idealización en la que la ANDA está presente en la realización de todos los proyectos, porque todos somos ANDA? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Yo, antes de que conteste, nada más, no, mejor conteste, porque ya se me fui. Bueno, hacer una precisión, cuando la ANDA nació, no teníamos esos grandes, teníamos otros grandes nombres. Nuestros socios fundadores no fueron Jorge Negrete. Cantinflas sí, pero Jorge Negrete no. De hecho, Cantinflas no está en la primera parte. No, ¿verdad? No, es exacto, Marco bueno, Soler, exacto. Sí. Es decir, no estaban esos grandes nombres. Esos grandes nombres se fueron haciendo conforme se fue desarrollando y ya eran parte del sindicato y de alguna manera ya eran sindicalistas. Y de alguna manera también decidieron dentro del sindicato que iban a hacer ese trabajo. Y casualmente en ese trabajo los agarró la fama. No es el caso de Dolores del Río. Dolores del Río trabajó mucho tiempo en Hollywood y luego llegó a México
y tenía esa preocupación, y entonces fundó su Rosa Mexicano y hizo la estancia infantil, pero finalmente, es decir, no es tan quién fue primero, el huevo o la gallina, sino surge de una necesidad social, de una necesidad que no puede ser inventada. O sí, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se acerca a Greenpeace, entonces en lugar de salvar una ballena, que salven un actor, estaría buenísimo. Digo, podríamos encontrar algo que sea nice, fashion, trendy, encontrar que el sindicato, que apoyar al sindicato sea interesante, pero creo que tendría que salir más bien de la conciencia social de un actor que dice, yo quiero chambear en mi sindicato y quiero que me preocupo más por el lugar en donde trabajo y los compañeros con los que trabajo antes que, no porque no sean importantes las ballenas, pero antes que las ballenas. Y fíjate que, o sea, sí, todo sí se puede, acércate a la Secretaría del Trabajo, que digo, es lo primero, ¿no? Porque siempre está el cómo me entero. O sea, la verdad desde el 2018 se cambió la página de la ANDA, hubo mucha información, hubo mucho movimiento de personalidades de las que tú estás hablando, que estuvieron en las noticias hablando de una serie de cosas que había problemas en la ANDA, pero de pronto es de, uy, ¿por qué yo no me entero? Pues digo, sigues las redes sociales, ¿no? O sea, estás dentro del sindicato, ya actualizaste tus datos como para que te llegue el mailing, para que estés en las asambleas. Asistir a las asambleas es otra manera y es otro punto de encuentro y de reunión como para hacer estas propuestas. Las juntas de especialidad, bendito, han estado subiendo, pero las juntas de especialidad, insisto, hay veces que éramos 15 nosotros acá de la oficina, así de, sí, vamos, sí, todos, ahorita las preguntas, y así, 3 conectados, ¿no? Porque aparte ya son por Zoom, o sea, para justo facilitar y que te conectes y no hay problema. O sea, hay 2 especialidades que no fallan ahorita, que son los Stones y los de doblaje, que por lo menos llega a 100 personas o 70 y tantas o lo que sea, pero todos los demás, hay veces que somos más por parte de la Secretaría que de los socios interesados en participar. Entonces nosotros se ha modificado, ya tenemos WhatsApp, trabajo, estadística, ya lo tiene Tesoro, tenemos redes sociales. Yo muero de ganas, de hecho, estoy buscando un auxiliar que sepa editar, porque yo tengo una página de YouTube que quiero hacer con muchos conceptos que de pronto dice, ¿qué es una jornada? ¿Y cuánto es la hora extra? ¿Y qué es el llamado francés? ¿Y qué es la jornada mixta? Entonces yo tengo muchas ganas de hacer capsulitas pequeñas para que la gente, aparte de que cuando ponga ANDA en Google no salga nada más la nota roja, sino salga información interesante y educativa, pero me hace falta un auxiliar que sepa editar, que tenga ganas por una pequeña apoyo sindical, pero que tenga muchas ganas de participar. Entonces, en la Secretaría del Trabajo, por favor, los veo, apunten, regalen el WhatsApp. Andrés, si quieres tomarle el dato al muchacho. Claro. Pero bueno, o sea, sí se puede, las puertas están abiertas, las oficinas no se han cambiado de lugar nunca. Finalmente, una de las cosas bonitas es que empieza a haber representatividad y nos podemos identificar como, se parece a lo que pienso, lo que hago. Acércate con el que mejor te cae y pregúntale y acércate, y aquí estamos ávidos de que gente quiera colaborar. También muchas veces honoríficamente, todas estas pláticas, todos los ponentes, los 2 actores que tienen que, todos, o sea, nos regalaron su tiempo, su talento y su, conocimiento, y no es que tenemos un montón de dinero, o sea, realmente estamos tratando de hacer mucho con muy poco, pero sí se puede. Quisiera aportar algo a lo que preguntó Manu, que creo que iba un poco por ahí de esta creación de contenido. Las puertas están abiertas. Acérquense, hablen. Lo mismo sucede con producciones independientes o muy pequeñas, experimentales. Las puertas están abiertas, siéntense, platíquenos su proyecto, cuál es su presupuesto y buscaremos la manera de que pueda salir adelante ese proyecto apoyado con la ANDA. Pero, nada más, no existe la cooperativa. O sea, entiendan nada más que nosotros regulamos laboral. O sea, tiene que haber un patrón, un responsable. O sea, es la gran diferencia, y de pronto uno de nuestros grandes conflictos es que yo tengo una cooperativa y es que en el teatro y nos vamos al final, o sea, a taquilla. Todavía no le encontramos esa cuadratura al círculo porque no hay alguien que se está haciendo responsable como patrón. O sea, esa figura sí la necesitamos porque el sindicato, el ANDA, se encarga de regular la jornada laboral, no la imagen como lo es la ANDI. Y las relaciones entre el patrón y el trabajador. Perdón, pero eso es legal, o sea, que esté legalmente el patrón. O sea, yo digo, yo soy la patrona de mi corto
tú celebras el contrato colectivo con la ANDA y en ese momento es legal. Sí, de hecho, o sea, y que sepan que porque muchas veces pues, creen que cine nada más es una película, ¿no? Pero también hay cortometrajes, tenemos tabuladores de cortometrajes estudiantiles, cortometrajes elaborados con apoyos gubernamentales y que pueden pasar incluso sus cortometrajes por ANDA, ¿no? Entonces, acérquense y podemos platicar. Adelante, Jos. Hola, ¿qué tal? Yo quiero agradecerles muchísimo a la Secretaría del Trabajo por organizar estas mesas, que la verdad es que sí habemos personas que estábamos muy alejados de la ANDA completamente, ¿no? Yo tardé en darme de alta pues porque no le veía como pertinencia pero tuve la fortuna de convivir y platicar con muchísimos delegados y delegadas que me fueron orientando. Yo como coordinador de talento en una serie, como que empecé a adentrarme en todo este mundo y entender un montón de cosas como los derechos, las responsabilidades, y que ahora me dan estas ganas de pertenecer más. Entonces les agradezco muchísimo. Y quiero preguntarles ahora qué es necesario, porque está al otro lado de la moneda, ahora que yo estoy trabajando también con personas con discapacidad, cómo hacemos que se les respeten más los derechos y hacer más accesible pues todo esto para las personas con discapacidad, y que por ejemplo los intérpretes de lengua de señas mexicana podamos pasar por ANDA, porque la verdad es que acompañar a una persona sorda durante todas sus horas de llamada y que no se nos pague lo que se nos debe de pagar es muy pesado, y sobre todo andar sufriendo de ¿me puedo subir a tu camioneta? ¿No? O sea, porque no se nos pone la transportación. Entonces, ver qué podemos hacer en conjunto, cómo podemos colaborar, qué es necesario hacer para que pues, se le respete más los derechos a todas las personas con discapacidad o diversidad funcional, conectándolo con la mesa que organizan el día martes. Muchas gracias. Bueno, en mi experiencia en Ojitos de Huevo fue maravillosa en el sentido de que hubo muchísimas facilidades, o sea, sí hubo como la precaución, la preparación. Los compañeros con silla de rueda tenían un camper más ancho, tenían las rampas, o sea, sí hubo como toda esa preocupación para solucionarlo, pero claro, era una serie que hablaba sobre diversidad funcional y yo me imagino que no sucede siempre en cada producción. Entonces, tendremos más cuidado cuando haya presentación del proyecto. Creo que, y qué lástima que se acaba de ir la secretaria de Trabajo, pero creo que dentro de nosotros tenemos un formatito y en ese formatito se pregunta si va a haber niños, si va a haber extranjeros, si van a haber escenas de riesgo, si van a haber escenas de intimidad, y creo que lo conducente será poner si va a haber personas con diversidad funcional y si va a haber facilidades para esas personas. Entonces creo que es importante poner esa nueva pregunta en el cuestionario de la presentación del proyecto, ¿no? Luego, lo otro es, nosotros estamos trabajando para encontrar la especialidad que pueda englobarlos a todos. Hay un grupo muy nutrido de coordinadores de intimidad que quieren pertenecer a la ANDA y que quieren ser parte de nuestro sindicato, porque muchos de hecho son socios del sindicato ya, son actrices o actores que tomaron su curso de coordinación de intimidad y ya están trabajando como coordinadores de intimidad y quieren pasar su trabajo por ANDA. Entonces creo que es el mismo caso de los coaches de actores y de los directores de diálogos y de los directores de escena en muchos casos, ¿no? Entonces los directores de escena están cubiertos en el mundo de la televisión, pero creo que en el caso de los coaches no están cubiertos, y creo que es importante empezar a hablar de sus tabuladores, de cuánto puede cobrar un coach en su jornada laboral, y dentro de los coaches pues está el intérprete de señas, desde luego, ¿no? Acércate porque tu información y tu experiencia sirven muchísimo para concretar eso, y si conoces otros intérpretes de lenguaje de señas, sería muy importante que nos lo trajeran. Por acá tenemos preguntas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dael. Les voy a comentar de una experiencia que estuve muy cerca de poder tener el ANDA, pero no. Bueno, me quedé en una película, hice un casting y ya pasaron las semanas y me pide mi documentación, y cuando le paso a mi representante la documentación, lo pasa con producción
y yo soy residente temporal, esa es mi residencia ahora, y me dijeron, no, por tu documento no vamos a poder avanzar con tu personaje, así que pues lo vas a perder. Y me quitaron el personaje y fue muy doloroso para mí, porque tengo más de 5 años en el país tocando puertas para encontrar un personaje, y cuando ya finalmente lo tenía, me dicen esto porque soy residente temporal y no soy residente permanente. ¿Cómo pueden? Bueno, ya eso fue el año pasado, hace pocos meses, pero me pegó muchísimo, y pues en otra película ni siquiera me dieron contrato donde participé, y yo pues me gustaría ser parte de, pues, de eso. Yo de entrada me sorprende que te haya pasado, porque en el casting lo primero que dicen es de dónde eres y dónde resides, ¿no? Entonces eso es importante, como un poquito lo que decían las managers hace ratito, ¿no? Tenemos que tener esa comunicación siempre como para saber cuáles son tus especificidades, o sea, en cuanto a tu residencia, ¿no? Ahora, eso pero no, explicarle no te un poquito impide, sobre los tabuladores. por O eso, sea, no, eso no te impide ser socio ANDA, ¿eh? Sí. O sea, no es, pero vas, no, por favor. Bueno, lo que te tenía que explicar es por qué no es un acto discriminatorio, o bueno, sí, pero tiene una explicación lógica, que es los residentes temporales en la Ciudad de México, y bueno, en el país, pagan más impuestos, y por lo tanto la ANDA, para proteger esa diferencia en el pago de impuestos, tiene un tabulador más alto. Cobras como extranjero, entonces los tabuladores suben, y si ese personaje no estaba presupuestado con el tabulador de extranjero, eso fue lo que hizo que... Lo pedían extranjero, pero que fuera residente permanente, ¿entiendes? Y tendrían que haberte dicho eso, que sea residente permanente y que además sea extranjero, o sea, que cumpla como las dos. Eso es lo que tuvo que haber pasado, lo que pudo haber pasado, y bueno, pues que sepas que la ANDA cobra ese dinero de más para alivianar un poco lo que te va a quitar el gobierno cuando te tengas que pagar impuestos en el país, ¿no? Eso es. Y si no te dan el contrato, exígelo. O sea, vamos, tú puedes manifestar tu deseo de ser ANDA en cualquier momento, y en ese momento te acercas al comisionado sindical y te da un preregistro y te debe de ayudar a hacerlo. Si la empresa no quiere por estas cuestiones legales, pues definitivamente no se le puede obligar. Me explico, es algo que tú debes de asumir al seguir siendo un residente permanente, digo, temporal. Pero si tienes un contrato civil, o sea, ese exígelo. O sea, eso no te lo deben de negar por ningún lado. Y si tienes un manager, pues para eso le pagas. O sea, sí es trabajo de él. O sea, a nosotros nos pasan, y nadie dijo un red flag en el pasado, donde yo digo, si te quieren cobrar sobre la ANDA, no es un buen manager, desde mi punto de vista, porque no es ético. Es decir, la ANDA es quien, si no te paga, va a pelear ese salario de la jornada laboral. La ANDA es la que va a usar a sus abogados. La ANDA ya negoció ese tabulador mínimo por ti. En ese dinero de la ANDA, tu manager no tiene nada que ver. O sea, tu manager entró a un proyecto que ya tiene ANDA. Si del contrato civil él ya te consigue 10, 15, 20, 35, 40, lo que sea, bueno, pues ahí está. Pero en teoría de la ANDA, para mí, no es ético que un manager te cobre, ¿no? Entonces, el manager ya está cobrando un porcentaje, exígele que haga su trabajo. Vamos acá. Buenas tardes, compañeros. Les agradezco primero su tiempo. Nuevamente, le agradezco, compañera secretaria, el hecho de esto. No, me agrada también a ver a compañeros jóvenes, y creo y le invito a que siga haciendo de otros temas tal vez que nos puedan interesar, no solamente a los nuevos o a los jóvenes, sino también a nosotros, para mantener esta sinergia. Segundo, tengo 2 preguntas que van dirigidas hacia lo que es comercial, porque sí, muchos de nosotros también hacemos comerciales y nos interesaría que hubiera una especialidad. Sé que es muy difícil, pero no imposible, si también nos unimos, tanto los nuevos como los que ya estamos, porque sí nos interesa justamente tener esto. Si bien la legislación es el derecho laboral, es la ley del trabajo, en donde ustedes les invito a leerla, para que también puedan saber sus derechos y sus obligaciones como trabajadores y en qué se pueden amparar. Sí me gustaría saber 2 cosas. La primera,
entiendo bien que si nosotros tenemos un contrato para algún comercial, podemos ir por nómina con ustedes y nos los pueden tomar como nómina interna especial para poder cumplir con nuestras obligaciones. Lo comento porque muchas veces lo he preguntado en otros lados de carta vestuario y esto, y a mí sí me interesaría que esto al menos sí me cotice, ¿no? Para mi trabajo y como socia de la Asociación Nacional. Esa es una. La segunda sería, hasta donde yo entendí, había un camino ya recorrido para hacer una especialidad de comercial. ¿Qué faltaría para sumar a esto? Y si me lo permiten, comentarles 3 cosas a mis compañeros que a lo mejor les pueda servir, si no es que invado su espacio y su tiempo. Bueno, compañeros, a todos los que están nuevos y los que no, y los que ya estamos, solamente les quiero pasar 3 tips. La primera es, sí o sí, tienen ustedes derecho de tener un contrato. Si no se los quieren dar, apunten este nombre que se llama, es una app en donde tú tomas como tipo foto y te la escanea y esa se vuelve PDF. Ese PDF tú lo puedes imprimir y es válido. También es válido, legalmente tú ya eres trabajador cuando hay un mensaje, un mail, en donde te están dando un llamado y una orden de tiempo, de jornada. Les digo por qué, porque a lo mejor ahorita está en proceso esta situación de tal vez darse de alta, pero que ustedes no se vayan sin esa parte de que estén protegidos, porque no sabemos si en la jornada de camino de trayecto de trabajo, de tu trabajo al comercial, les llegue a pasar algo y que ustedes sepan que tienen también un derecho de estar protegidos. Por eso escaneen eso, guarden sus mails, el WhatsApp, todos son pruebas para que en un momento dado que llegase a pasar, que esperemos no, pero que tengan la posibilidad de estar protegidos, sepan que eso les pueda apoyar muchísimo. Una, para cuando estén trabajando, y 2, porque muchas agencias, manager, muchas veces yo me he enterado que cobran los comerciales como regalías y ni siquiera los compañeros lo saben. Entonces, que tengan eso para que ustedes también recuerden, porque hay veces que hasta nos los dicen media hora antes de empezar la escena con tal de que tú estés trabajando y todo eso, y no sepas. Entonces ahí vas a saber cuánto tiempo tienes de vigencia y con eso podrías cobrar tú misma tus regalías. Eso es todo. Gracias. La app, hay varias, pero esta es gratis. Se las recomiendo, se llama Cam Scanner. Ajá, y les va a servir muchísimo. Si no, tomen una foto y algo que tengan evidencia con eso. Gracias. O sea, bravo, compañera, gracias. De hecho, la especialidad, o sea, como especialidad aquí adentro de la ANDA está. Lo que no tenemos es un padrón, no tenemos convocatoria y no tenemos asistencia. O sea, Nora del Águila está dentro de la comisión de publicidad y modelaje. No me acuerdo si es Cuétara y no me acuerdo si es Joanita, pero si no está también como colaboradora. El problema es que es eso, ¿no? O sea, cuando se lanza la convocatoria que mandamos a través de las redes sociales y el mailing de la ANDA, pues no llega mucha gente, ¿no? Entonces estaría padrísimo que igual te incorporaras para seguir trabajando sobre eso. Existe un contrato machote para firmarlo con una persona, lo único que no tenemos es una persona que quiera firmarlo como para ya hacerlo oficial. Y como bien sabemos, esto es desde Silvia Pinal, se viene luchando por esta especialidad. En ese entonces dicen las anécdotas que alguien le dijo así por abajo de la mesa de por ahí no te metas y se bajó, o sea, ese movimiento, digamos, desapareció porque fue una amenaza clara en cuando éramos priistas y sindicalistas y este rollo, pues era así como, no, los empresarios no me los molestes y ya, ¿no? Pero yo creo que, sin embargo, o sea, yo creo que ir por las empresas sociales, o sea, sin estrés en el comercial, tenemos que mandarles cartas y decir, ¿sabes que la productora que hizo tu comercial no está pagando prestaciones sociales? O sea, creo que tenemos que encontrar diferentes modos, porque hay veces que ese que tenemos, o ese camino, o sea, el famoso, quieres resultados diferentes, esas cosas diferentes. No más que necesitamos lluvias de ideas y necesitamos manos y gente, porque la verdad, aunque la Secretaría del Trabajo tendré X número de empleados o colaboradores, a mí no nos damos abasto.
no nos damos abasto y apenas estoy generando una comisión de cine y una comisión de televisión y una comisión de teatro y una comisión, pero de pronto es como, si no les dices, no saben qué hacer y necesitamos proactividad, porque no es que hagan lo que yo quiera, es qué necesita, que ese es el problema. Como no tengo gente de publicidad, no sé qué dice la especialidad, yo no puedo decir por la especialidad porque aparte es una especialidad que yo no domino. O sea, yo necesito que los que hacen los comerciales me platiquen a mí y que juntos encontremos maneras y cosas por hacer. Sí, la aportación voluntaria como tal ahorita, no, o sea, nunca se ha dado el caso, es algo que podría analizarse y decir. El único problema, y tendría que tenerlo muy claro el socio, es, para mí, yo lo hago, yo lo ejerzo en teatro, es una vez que lo haces no puedes decir, este sí, este no, este sí, este no, porque estamos usando el sindicato a nuestra beneficencia y no a favor del sindicato. Y la otra es que hay una carga de prestaciones sociales, o sea, en la aportación voluntaria pago mi 10%, mi 5%, más aparte las aportaciones sociales que no está haciendo el productor. En el caso del teatro, yo estoy pagando el 27%. Si tú me dices, me traes tu comprobante fiscal de internet y me dices, gané X, entiende que a eso se le va el 10. El 5 es que no tenemos establecidas, o no sé, tengo que checar en el contrato colectivo de cuántos son las prestaciones sociales en publicidad y podemos hacer también un tallereo sobre eso, pero lo más seguro es que sea como en la televisión, que es el 30, entonces estaríamos hablando del 45%. O sea, es una mesa de trabajo, yo creo, pero de que se puede, yo creo que se puede porque son maneras, aunque siempre digo, es la última opción, porque la responsabilidad es del patrón. Acá tenemos otra pregunta. Únicamente, compañeros, con sus preguntas sean muy breves para que todos puedan tener oportunidad. Bueno, antes que nada, gracias por estos días que me han acercado a la ANDA. Y hacia eso va mi pregunta. Creo que hay como un bache ahí extraño mientras escuchaba sus experiencias, de que cuando salimos justo de la escuela es como este ente, ¿no? La ANDA, y te empiezan a decir, pero como que no hay información más que lo que te empiezas a enterar, y justo esta idea de que, ay, ¿por qué me están quitando de aquí? ¿Qué onda, no? Entonces, a mí me gustaría ir como regresar a la base, que creo que sería también algo interesante, ver de qué manera la ANDA se podría acercar más a las universidades o a las carreras, como para que de entrada, saliendo de la carrera, como que tuviéramos más noción de qué es todo este rollo, ¿no? Pero ya que todavía no existe, como un 2, 3 de la ANDA for Dummies, o sea, si yo ahora me quiero como pues acercar más, escuché ahí como un término de comisionado sindical o algo así, o sea, ¿qué puedo hacer yo como para empezar a adentrarme y a entenderle más a todo este rollo? De entrada hay, cuando te inscribes, un librito, bueno, ya no es librito verde, pero se llaman los estatutos. Y generalmente ahí vas a encontrar la definición de cada secretaría, de los comités. O sea, tenemos 9 secretarías, 2 comités, unos de honor y justicia, otros de fiscalización y vigilancia, y ahí te vienen obligaciones y derechos. Y te viene qué tiene que hacer la ANDA por ti, qué tienes que hacer tú por la ANDA, y ese es el primer paso. Estúdialo, léelo y lo ven con todas las preguntas. Por lo menos el año pasado estuvimos en presencia de 10 universidades, estuvimos en Centro, estuvimos en NAC y con el CUT, estuvimos en CCC, estuvimos en... Sí, y dos sesiones para Casa Azul, sí, exacto. Estuvimos en la NAHUAC. Obviamente estamos mandando cartas y estamos esperando respuestas. O sea, nosotros, si tú me dices, oye, mi universidad, porque yo me llevo súper bien, venga. O sea, nosotros estamos tratando de acercarnos y hacer la diferencia, pero insisto, es mucho trabajo. Y para eso tengo un auxiliar honorífico que me ayuda muchísimo en esas presentaciones. Tengo mi stand-up preparado. Y sí lo estamos haciendo, pero obviamente estamos en serio haciendo un trabajo descomunal, y yo le agradezco mucho a mi equipo, que ahorita le quiero dar reconocimientos. Pero bueno, venga, siguiente pregunta. Perdón, pero entonces acercarme a comisionados sindicales, o sea, además de leer los estatutos, como la... En el llamado, tu mejor aliado es el comisionado sindical, y como te dijo Alejandro, a mí la vida me la cambió un comisionado sindical. Pero aquí está la ANDA, aquí acércate. Y si mi auxiliar próximamente, editor y demás, encontrarás nuestra página de YouTube, donde podrás encontrar información valiosa y educativa. Hola, ¿qué tal? Yo quisiera sugerir que en materia de esas juntas de publicidad también nos empapemos
de los artículos de los que competan a las regalías que nos corresponden, porque ya una vez me tocó ver cómo cuando se transmite el comercial es 50% transmisión de regalías por transmisión en redes sociales y 50%, y cuando el artículo 117 dice que es el 100%. Eso me encantaría. Creo, compañera, que eso es tema de la ANDI, y la ANDI como Sociedad de Gestión Colectiva es un tema infinito donde teníamos que hablar primero de qué es la ANDI y cómo funciona una sociedad de gestión colectiva y qué puede y qué no puede cobrar y cómo lo cobra, incluso también cómo trabaja organizacionalmente, cómo son sus elecciones y la democracia que existe dentro de esa sociedad de gestión colectiva. Muchas cosas o que no existe. Entonces, finalmente no podemos hacer nada si no estamos organizados y si no hacemos algo. O sea, si nos preocupa la ANDI, tenemos que hacer algo por la ANDI también y por las regalías, pero no es tema de competencia en este momento. Buenas tardes. Mi pregunta va por los menores. Yo soy yucateca, siempre me he dedicado al arte, pero mi hijo me dijo, quiero ser actor, llévame a México. Lo llevé a Guadalajara, estuvimos 3 años allá, él ha actuado en varios cortometrajes y todo eso, pero me dice, quiero salir en películas, producciones más grandes, llévame a México. Y pues ya lo traje y quiero saber cómo puedo meterlo a Holanda. Yo pensé que ibas a decir, lo llevé a Veracruz. Llévame a México, lo llevé a Guadalajara. Bueno, pues primero tiene que trabajar en una producción que tenga ANDA. Ahí le van a dar un número de control y se va a volver agremiado transitorio hasta que cumpla 16 años. Y va a poder, con ese número de control, cobrar todas las cosas que pueda con ANDA. Claro, tiene que darse de alta, tiene que tener su RFC, su clave y todo, para poder cobrar, y pues, lo va a tener que hacer un adulto responsable. Muchísimas gracias. No, de nada. Póngalo a estudiar, señora, que no sea más cara bonita. Vamos a este lado. Antes que nada, muchas gracias por la iniciativa. Creo que es importante estar informados porque considero que la información da poder. Y mi duda es, en términos de doblaje, si quieres hacer el cambio sindical, ¿cuántos loops o cuántas horas anda o cómo funciona esto para acumular y hacer este cambio sindical? Acércate a la Secretaría de Estadística. No, va a depender de qué calidad tengas en este momento. Dependiendo de la calidad es el cambio. O sea, cuando eres transitorio tienen que pasar 120 días, de ahí te conviertes en meritorio, de meritorio tienen que pasar 320 días. Son días trabajados, lo que te cuenta son días trabajados. Pero un llamado de doblaje, es decir, voy un día y eso es un día. Un día de trabajo. Okay. Entonces son de días trabajados. ¿Vamos acá? Ok. Última pregunta, venga. Hola, ¿cómo están? Yo soy Samantha Zaragoza, soy actriz. ¿Cómo están, compañeros? Yo quiero saber, primero, ¿cuántos días tienen que pasar para que una credencial se vuelva entre administrada a activa? Y segunda, ¿cómo 320. 320, ok. O 45, no me acuerdo. 320 o 45. Ok. ¿Y cómo...? 320, ¿verdad? Gracias. ¿Y cómo me protege la ANDA en un proyecto internacional? Básicamente es asesoría. Lo que nosotros tenemos son convenios. Tenemos con España, que ahí te lo puede explicar mucho mejor Alejandro, con Argentina y demás, pero eso es una asesoría. Si el proyecto nace en la Ciudad de México y de la Ciudad de México sale contigo un comisionado sindical, y el comisionado sindical hará lo mismo que hace aquí, ver que tus horas de sueño se respeten y todo esto y lo otro. Pero si te contratan allá, lo único que te podemos decir es, tenemos una alianza con España y pues te dan asesoría. Tenemos una alianza, ahí habla tú de las alianzas que tenemos, Ana. Bueno, durante mi gestión firmamos convenios con SAG-AFTRA,
con la Unión de Actores y Actrices de España y cerramos convenios con la Asociación Colombiana de Actores y con la Asociación Argentina de Actores. Con todos ellos tenemos gran cercanía con sus símiles de la Secretaría del Trabajo, y siempre que sucede, porque hubo mucho intercambio entre actores en ese momento, entonces hablábamos del proyecto y hablábamos de qué iba a pasar. Durante la huelga de SAG-AFTRA también hubo muchísimo interés de los productores para traer gente SAG-AFTRA a México a trabajar y qué repercusiones iba a tener. Y los convenios son de colaboración esencialmente, es decir, somos pares en cada uno de los países y vamos a lograr que exista la mejor comunicación entre nosotros, y vamos a apoyar cuando tú estés en huelga, y vamos a apoyar cuando tú tengas que cobrar un dinero, cuando hay una producción ANDA o cuando hay una producción SAG, o cuando la Unión de Actores y Actrices le ofrece a los actores de la ANDA, solo por ser actores de la ANDA, asesoría legal gratuita para lo que quieran cuando lleguen a España a trabajar. Y nosotros les ofrecemos a los actores de la Unión que pueden trabajar hasta 11 semanas siendo sindicalizados solo en España. Después de las 11 semanas sí tienen que volverse ANDA. Una de las cosas importantes es que gracias al convenio de SAG-AFTRA, si ustedes tienen un contrato individual de trabajo en categoría estelar, son elegibles, soy horrible, candidatos para volverse socios SAG, o sea, pagando, claro, $6,000, ¿no? Pero pagas $6,000 y ya eres SAG-AFTRA con tu cuenta, ¿no? Pero bueno, eso no lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, un actor allá que no haya trabajado, o que haya hecho cortos, o que haya hecho cosas estudiantiles, no es eligible, no es candidato, ¿no? Pero entonces, si se genera aquí, o sea, por ejemplo, Mis Reyes contra los Godines 3 tuvo una semana en Las Vegas, y el comisionado sindical vigila que todo se cumpla, que su jornada de trabajo, sus horas extras, sus sueños. El problema es que se genere aquí, si no nada más son convenios y participación. Muchas gracias. Un comentario nada más, comentar que lo que entra por ANDA se refleja en la ANDA. No siempre, en las plataformas no. En Televisa sí, y es por flojera, en TV Azteca depende, a según, ¿no? Sí, porque realmente no es nuestra obligación, sino más bien ellos se basan en nuestras nóminas para el pago de regalías más adelante. Pero bueno, chicos, hemos terminado con nuestro conversatorio. La última pregunta, venga, muchacha. Muchísimas gracias, es un honor y un gusto pues estar aquí con ustedes, conocerlos y escucharlos platicar, es un deleite. Seré muy breve, pues yo soy del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM y desafortunadamente hay mucho como iniciativa ahí. Un paréntesis, ¿hay alguno que vaya a ser mi alumno pronto? ¿Aquí? No. Es que yo el 31 de enero empiezo clases en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Quería preguntar si alguno se había inscrito en mi taller, pero creo que no. ¿Cuál es su taller? Venga, última pregunta. La pregunta aquí es, ¿se cree en el colegio que la ANDA está como muy lejos de nosotros, ¿no? Como comunidad UNAM, que solo es para CEA, TV Azteca, CEFAT, en fin. ¿Cómo podemos pertenecer a la ANDA si no tenemos un contrato de trabajo? ¿Puedo llegar yo y decir, hola, me quiero registrar? ¿O hay alguna otra manera aparte de un contrato laboral? No. Okay. O sea, se tiene que generar un contrato individual de trabajo a través de una empresa que tenga contrato colectivo con la ANDA. Sin embargo, estamos trabajando y viendo si los anfiteatros por lo menos paguen prestaciones sociales, y dentro de esas prestaciones sociales puedan los que son socios ANDA o los que quieran manifestar su deseo de ser socio ANDA se puedan dar de alta.
También estamos hablando con el IMBAL para que esas producciones donde ellos tienen considerado hacer una coproducción y dar un sueldo fijo, que también tengan la opción de que si son actores ANDA, pasen por ANDA y demás, pero estamos en pláticas, en procesos, en trabajo. Justo lo estábamos diciendo eso, hay muchos actores que salen y que su primer trabajo, los primeros 5 años es en teatro, y es una de las fuentes que tenemos un poquito más perdidas y estamos tratando de tener más presencia ahí, pero hasta ahorita sí. O sea, aunque sea di Rosa de Guadalupe un capítulo, y ya con eso ya después puedes hacer aportaciones voluntarias, pero genera ese primer contrato con una empresa que tenga ANDA. Ok, y la segunda, tengo entendido que para tener la calidad de administrado, por haber estudiado una licenciatura, una vez que obtenga mi número de ANDA, puedo yo venir y, aunque no me hayan liberado el título todavía, puedo presentar, no sé, mi tira de materias, mis comprobantes de estudios para subir esa categoría, o tengo que esperarme un año a que me expidan el título y entonces venir a decir, aquí está. Mira, muy probablemente... No, que nuestra secretaria de Estadística y de Administración es muy comprensiva en ese sentido. Si te tarda un año en el título, si tú ya trabajaste y tienes todo para ser licenciada, no va a haber ningún problema y te volverás administrada sin problema. Una constancia de la escuela, sí, por ejemplo. Sí. Y un último anuncio antes de cerrar. El compañero Ari Gallegos, quien tiene un taller de el actor frente a la cámara, que ha asistido a todas estas conferencias, nos está otorgando 3 becas para su próximo taller intensivo. Entonces, debajo de las bancas pueden encontrar un separador. Solamente son 3, chicos, no se emocionen. Sí, con un sello. Quienes tengan ese separador. Quien tenga separador. 1, 2 y 3. Ari, ¿te podrías levantar para que te identifiquen? Él es el compañero Ari, para que se acerquen quienes tienen los separadores. Los separadores con el tape, porque como digo separadores, no le vayan a caer todos. Y yo quiero mandar, por favor, a todo mi equipo de la Secretaría del Trabajo, que ha hecho un trabajo maravilloso en diseño, en convocatoria, en organización, aunque hay mucha gente que se enojó con nosotros porque somos respetuosos del tiempo de los demás, pero a todos ellos quiero que pasen el escenario para que Daniel, Alejandro, les regalen una fotito, les den su diploma, y a ustedes agradecerle infinitamente su participación, su tiempo. Ese es para ti, y ese es para ti también. Y agradecerles a todos. No se vayan. Muchas gracias. Las puertas de la Secretaría del Trabajo están abiertas para ustedes. Pasen, por favor. Alejandra Guinea, ¿me ayudas? Para ti. Salinas no está hoy. Rafa Farías no está hoy. Rosario Serrano. Se la regalan y le toman una foto a Rosario. Rosario. Bueno, ¿Ya se no. fue? ¿Ale Guinea? Está hoy. No. Ahí está. Víctor, ahí está. Víctor. Ale Guinea. Ha sido un esfuerzo maratónico. León Michel, ¿estás por aquí? No lo veo por aquí. Jocelyn Chacón, José Lagaco, y ya, tómenos muchas fotos. Andrés, aquí está el mío. Nuestro poder es nuestra unión, chicos. Gracias, muchas gracias. Nos vemos.